Hola amigos, bienvenidos a Dialogando Derecho. Este es el podcast donde hablaremos de temas de índole jurídico, de negocios y fiscales de una manera clara y sencilla para que todos lo podamos entender. El día de hoy traemos a la mesa el capítulo número 58, en el que vamos a hablar sobre el tema de bloqueo de cuentas bancarias, el tipo de bloqueos de cuentas que existen y pues en algunos casos cómo podemos, entre comillas, darle la vuelta a este tema en caso de que estemos en una de estas situaciones. Esto derivado de que hace un par de semanas se recibió una reforma, o bueno, más bien un criterio por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que valida la constitucionalidad del artículo 116 bis 2, en el cual le da la potestad a la Unidad de Inteligencia Financiera de bloquear las cuentas bancarias de un contribuyente si existe una sospecha de terrorismo, de financiación al terrorismo o de lavado de dinero o de alguno de estos delitos financieros graves, ¿ok? Bueno, es importante para algunos que no lo sepan. Yo hace muchos años trabajé en el SAT y justamente mi trabajo era bloquear cuentas bancarias. Eso, pues bueno, ya fue en un lejano 2006, 2007. Sin embargo, lo voy a traer como un antecedente porque de ahí derivan muchas de las acciones que se están haciendo el día de hoy. ¿Ok? Bueno, el objetivo de este programa es poder diferenciar las facultades de la autoridad y por qué realiza ciertos bloqueos de cuentas bancarias. No es lo mismo un aseguramiento de cuentas bancarias dentro de un procedimiento de fiscalización o un embargo precautorio de cuentas bancarias cuando ya se tiene un crédito firme, o lo que marca el 116 bis 2 del mismo código, donde ya le da la potestad a la Unidad de Inteligencia Financiera para bloquear cuentas bancarias ya tendientes a un tema de extinción de dominio, ya tendientes a un tema más de delito fiscal en el tema económico, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de este episodio: platicarlo, exponerlo, quitarnos un poquito las dudas que se traen en la cabeza. Y por supuesto, si tienen preguntas, con toda confianza nos pueden escribir aquí en los comentarios, o llámenos o escríbanos un correo electrónico a contacto@esancia.com y con muchísimo gusto nosotros les damos toda la asesoría que puedan necesitar. Bueno, primero vamos a dar el antecedente de lo que es un aseguramiento de cuentas bancarias derivado del procedimiento de fiscalización. Este aseguramiento viene inmerso dentro del artículo 145A del Código Fiscal de la Federación. La idea es que se pueda asegurar, como su nombre lo indica, una cuenta bancaria o algún bien. En este caso, mucho lo hace el SAT a través de cuentas bancarias. Cuando el SAT no sabe todavía que le debes, ya te inició un procedimiento de fiscalización, no sabe que probablemente le debas, no sabe cuánto porque está dentro del procedimiento o sea, te está haciendo una auditoría para acabar pronto. Sin embargo, ha notado en tu actuar, porque evidentemente muchas de estas auditorías se llevaban a cabo de manera presencial. Estamos hablando de visitas domiciliarias, de que llegan a la puerta de tu casa, tocan, o de tu empresa, y dice: señor, señora, señorita ama de casa, como usted guste, le venimos a hacer una auditoría, una visita domiciliaria para revisar que en el ejercicio fiscal fulano usted haya cumplido con sus obligaciones fiscales de manera adecuada. ¿Ok? Pero existen básicamente tres conductas, porque realmente lo que este artículo, digamos, que condena, y lo voy a poner entre comillas porque simplemente ahorita vamos a ver para qué lo utiliza la autoridad, pero en realidad lo que buscan, bueno, estas tres conductas, ¿cuáles son? Una, que no permitas a los auditores
que se inicien las facultades de comprobación. Es decir, llegan a tu casa, tocan la puerta y pues empiezas a amedrentarlos, empiezas a empujarlos, a insultar incluso a los auditores. Entonces los auditores, por su propia seguridad, mejor se retiran del lugar, lo avisan en sus oficinas y entonces antes de iniciar el procedimiento de fiscalización, se levanta un acta donde se dice, oye, el contribuyente fulano, antes de iniciarle las facultades de comprobación, se opuso, no quiso firmar nada, insultó, fue grosero. Entonces eso implica que pues es un contribuyente complicado. Entonces la ley le otorga la potestad a la autoridad para que pues con su juicio y criterio diga, este cliente se me puede ir sin pagar, entonces asegúrale su cuenta bancaria para tenerlo aquí cerquita y no se vaya a pelar. Esa es la idea, ¿no? La otra es que pues, pues, cuando tú te das de alta en el SAT, vas y le dices, oiga, mi domicilio está aquí, en este lugar, en esta ubicación, pero resulta que el día que te van a iniciar facultades de comprobación, no te encuentran o está cerrado, pero los vecinos dicen, no, pues es que ¿sabe qué? Tiene ya años que está cerrado ese local, no, pues nunca han venido, no, pues quién sabe quiénes sean, no los conozco. Entonces el SAT levanta un acta nuevamente, o sea, el auditor, y en el cual hace de conocimiento, o sea, lo publica diciendo, este contribuyente está no localizado. Y ese es motivo suficiente para que se puedan asegurar las cuentas bancarias. Estamos hablando únicamente del aseguramiento precautorio del 145A del código, ¿ok? Esto es cuando ya tenemos un procedimiento de fiscalización encima. Y la otra, la tercera conducta que le vamos a revelar nosotros mismos al SAT y que nos pueden asegurar una cuenta bancaria dentro de una auditoría o dentro de cualquier procedimiento de fiscalización, es que exista el riesgo o el miedo, por parte de la autoridad evidentemente, de que se desaparezcan los bienes de la empresa. Y bueno, ¿cómo se pueden dar cuenta? Porque internamente ellos también tienen manuales y tienen formas de actuar. Dicen, oye, ¿cómo podemos saber si este contribuyente existe, si puede existir el miedo o no de que el contribuyente dilapide o, porque así esa palabra la utiliza el código, dilapidar, es decir, desaparecer los bienes? Pues imagínate que están haciendo una auditoría, los auditores van en teoría todos los días durante casi un año a hacer la auditoría. Pensemos en, no sé, una estación de servicio. Y de repente, pues cuando llegan, empiezan la auditoría, no sé, hay 10 bombas trabajando, ¿no? Y al año o a los 2 meses, pues ya vendieron una. Y a los otros 2 meses, pues se descompuso la otra y también se vendió. Y al final, pues ya cuando faltan 2 meses para terminar la auditoría, pues resulta que ya nada más queda una bomba y pues ya ni sirve, ya la estación de servicio ni la abren. Eso es un motivo suficiente para que la autoridad te pueda asegurar tus cuentas bancarias. Y la idea no es quedarse o quitarte tu dinero, sino es una manera de traerte o acercarte a la autoridad para que se pueda negociar, explicarte, oye, estamos llevando un procedimiento de fiscalización, no vendas tus bienes porque de todas maneras te vamos a encontrar. Esto evidentemente ya no está tan en uso como estaba en aquellos años cuando yo estaba en auditoría, porque evidentemente para hacer esto implicaba iniciar facultades de comprobación, no le podías hacer a todos, necesitabas ir al domicilio, o sea, era muy, muy desgastante, y con tantos contribuyentes que hay hoy en día, pues la verdad es que se vuelve complicadísimo, ¿no? Hoy en día tienen otras maneras de hacer que los contribuyentes se acerquen a la autoridad y ya no te bloquean la cuenta bancaria por sospecha. Simplemente es, oye, yo aquí estoy viendo que hay algo que no me gusta, evidentemente también tengo sospecha, no te inicio facultades, pero te bloqueo sellos digitales, no te bloqueo cuentas bancarias, pero ya no te dejo facturar. Entonces sí me hace, y esa es una manera en la que la autoridad logra que tú te acerques a la autoridad, ¿ok? Entonces, hasta aquí el aseguramiento de cuentas bancarias. Ese es el primero. El segundo, hablamos del embargo en vía de ejecución del artículo 144.
¿Qué pasa si ya te hicieron tu auditoría, si resulta que pues sí le debes a la autoridad y llegan un día a cobrarte y pues dices, no, no tengo para pagar? Entonces tú tienes el derecho de señalar cuáles son los bienes, y si no alcanzan, entonces el ejecutor, es decir, la persona enviada por parte de el área recaudatoria de la autoridad, a su juicio y criterio los bienes que le están dando para pagar no son suficientes, pueden señalar la cuenta bancaria de la empresa o de la persona física para lograr cobrar ese crédito fiscal. Eso es básico, eso sí es un cobro como cuando se le queda de ver a la tanda o a la empresa de, no sé, pues no voy a decir nombres, pero a cualquier persona que le debas, es como su nombre que lo indica, es de ejecución, es decir, de cobro, ¿ok? Bueno, la diferencia es que el aseguramiento solo congela el dinero para investigar, y el segundo, que es el embargo, si agarra el dinero. Evidentemente eso no es inmediato porque es un embargo precautorio, y si sigue avanzando el procedimiento sin que exista un medio de defensa o una manera de pagar con otros métodos, pues sigue avanzando hasta que llega el remate y ahora sí la autoridad se lleva el dinero, ¿no? Bueno, y el tercero, que es el que está ahorita dentro del ojo del huracán, que está en el amparo, bueno, que derivó del amparo de un amparo del año pasado, 2025, y viene de una acción de inconstitucionalidad ya del 2022, o sea, esto no es nuevo, pero proviene del artículo 116 bis 2 de la Ley de Instituciones de Crédito. Aquí, ¿cuál es el tema? Bueno, la acción de inconstitucionalidad proviene de que se reconoce a la Unidad de Inteligencia Financiera la facultad para incluir a las personas en una lista que llama la lista de las personas bloqueadas. Y únicamente lo van a hacer por sospechas de financiamiento al terrorismo, es decir, o operaciones con recursos de procedencia ilícita, es decir, lavado de dinero, o los asociados con estos. Por lo tanto, esta acción de inconstitucionalidad lo que decía es que, o lo que pretendía es que no se, te voy a poner entre comillas, que no se quemara a las personas que estaban bloqueadas por sospecha. ¿Y cuál era el dolor de este tema? Es que, oye, todavía no se define si soy culpable o no, pero tú ya me subiste en una lista pública donde tú dices que yo lavo dinero o que estoy financiando alguna actividad ilegal o algún tema de ese índole, de ese tipo de delitos, ¿no? Entonces, ese era el dolor. Sin embargo, la Corte dijo, se reconoce que el bloqueo de cuentas bancarias es una medida cautelar administrativa orientada única y exclusivamente a la protección del sistema financiero. Es decir, el sistema financiero es superior al derecho del particular, ¿ok? Porque pues si existe una sospecha, pues deben tener fundamentos, ¿no? Es como en el aseguramiento de cuentas bancarias. Oye, estoy viendo que pues la persona, en el tema, por ejemplo, del aseguramiento de cuentas bancarias, que es algo a lo mejor más tangible, estoy viendo que la persona pues ya tiene las maletas en la puerta, pues se va a pelar, se va a ir, no se va a ir sin pagar porque él sabe que me debe, ¿no? Y ahí bloquean cuentas bancarias. Evidentemente aquí es algo similar, no lo van a andar haciendo por el mundo nomás porque sí, ¿no? En el fondo la Corte lo que dijo, oye, sí el particular tiene derecho a esto, pero si yo tengo sospechas de que lo está haciendo, lo sigue haciendo y lo va a seguir haciendo, pues vamos a bloquearlo mientras averiguamos el fondo. Y es una medida preventiva, es dolorosa y pues sí es cuestionable la constitucionalidad de esto, por supuesto que es cuestionable, pero bueno, es el criterio, es lo que dijo la Corte, dice, oye, la idea es proteger el sistema financiero, no el derecho del particular.
Eh, repito, puede ser cuestionable, puede haber miles de opiniones que, bueno, en este momento pues no voy a dar mi opinión al respecto, simplemente estamos dando la información de lo que de lo que sucedió en este criterio, ¿ok? Bueno, entonces en el amparo del año pasado, el 14 del 2025, se analizó este tema, ¿no? Del tema de la lista de personas bloqueadas, y determinó que la UIF sí puede realizar de forma autónoma, es decir, no necesita de la Corte, no necesita de la Fiscalía, no necesita del SAT, no, del IMSS, del Infonavit, de nada. Puede realizar de forma autónoma y sin petición manifiesta de alguna autoridad extranjera. Aquí es importante ver el tema de la palabra extranjera. ¿Por qué? Porque evidentemente ya están conectados con sistemas financieros de otros países, ¿ok? Esto con el fin de cumplir los tratados internacionales por el Grupo de Acción Financiera Internacional, de los que México forma parte. Es decir, existen tratados internacionales para evitar el lavado de dinero internacional, el financiamiento al terrorismo y este tipo de delitos que evidentemente deterioran el sistema financiero mexicano, que está muy por arriba de los derechos inalienables de las personas. Ese fue el motivo que le dijo a la autoridad, oye, espérate, pues sí tendrás tú tu derecho a que no te quemen y lo que sea, pero si existe una sospecha fundada y ya hay un tratado internacional del que tenemos como país que cumplir, pues vamos a tener que quemarte en este tipo de listas, ¿no? Y bueno, de este criterio hay que enfatizar lo siguiente: las personas que fueran incluidas en estas listas de personas bloqueadas serán notificadas por la misma institución de crédito. Es decir, tu banco te va a decir, oye, pues estás bloqueada tu cuenta por sospecha de X cosa, ¿no? Y se da una garantía de audiencia, es decir, se le pregunta a la persona qué pasó con ese ingreso, tiene que explicar qué pasó con ese dinero, ¿no? Es decir, sí se le da la garantía de audiencia al gobernado, que eso sigue siendo un derecho del cual la Constitución sigue siendo partícipe, ¿no? Eso tiene su fundamento en el 14 constitucional, ¿no? Y la garantía de audiencia pues bueno, te dan 5 días hábiles para esclarecer la procedencia de esos recursos, ¿no? A lo que voy es lo siguiente, digo, más allá de que si la unidad de inteligencia financiera tiene o no facultades, en el fondo, ¿qué es lo que puede o lo que está doliéndole al empresario? Dice, oye, a mí me da miedo que por una sospecha, quizás sin fundamento, o quizás de una persona que está viendo algo de manera errónea o equivocada, me puedan bloquear como empresario, a mí o a mi empresa, por una sospecha quizás sin fundamento. Ese es el problema, ese es el meollo del asunto, ¿no? Sin embargo, esto, pues repito, puede ser muy cuestionable por parte de sobre todo mis colegas abogados constitucionalistas. Sin embargo, desde la óptica estratégica y de negocios y de la técnica jurídica, pues así como en su momento fue validado el 145A del Código Fiscal en el tema el aseguramiento de cuentas bancarias, porque pues ahí el problema era diferente. El problema era que primero te bloqueaban y luego te avisaban, ¿no? Y evidentemente pues ya te causaban un perjuicio sin haber sido oído y vencido en juicio, como marca el 14 constitucional. Parece inconstitucional porque rompe con el principio de seguridad jurídica de permitir a la autoridad que actúe como juez y parte. ¿Ok? Ese sí es un problema. Porque dice, oye, yo estoy sospechando y con eso, pues a lo mejor no hay una sentencia firme, pero el daño ya te lo puedo hacer, ¿no? Y
no sabemos cuál es el control judicial previo. Ese es el problema. Desgraciadamente en este país hemos tenido algunas carencias y confío en que en el futuro se van a ir subsanando poco a poco, pero en el camino pues se van a pasar a traer a muchas personas inocentes. Y ese es el problema de la realidad sistémica del país, donde la Corte le otorga la constitucionalidad a este ordenamiento bajo la premisa de que es más importante la colectividad por recaudar y por proteger el sistema financiero mexicano, y está por encima del derecho individual de las personas, ¿no? Entonces ahí es donde viene todo el debate, depende de qué lado del río estés, pero pues bueno, había que decidirlo y así lo interpretó la Corte, ¿no? Sin embargo, es importante tranquilizar un poco al empresario y decirle, oye, tranquilo, no es una facultad absoluta, no es la última palabra. Hay, así como en el 145A y así como en el 144, no es que el SAT pueda bloquearte porque amaneció de malas hoy y dice voy a ir hoy contra fulano o voy a ir contra merengano, no. Debe existir una causal, debe existir un antecedente y siempre vas a tener los medios de defensa adecuados, como si es la autoridad fiscal, en este caso por ejemplo el SAT, tendrás el recurso de revocación, incluso cuando lo hace la unidad de inteligencia financiera no deja de ser una autoridad, también tienes tus recursos legales para defenderte, ¿no? Ahora, de aquí brincamos al siguiente tema, que es donde viene realmente la preocupación grande de los empresarios. La extinción de dominio y las cuentas bancarias. Vamos a entrar un poquito en este tema que es bien delicado, porque sí existe un vínculo peligroso. Como una cuenta congelada por sospecha, que ya lo vimos, el 116 bis 2, por sospecha de procedencia ilícita, puede brincar a un proceso de extinción de dominio. Y digo, no es para entrar en pánico, pero sí es importante cuidar lo que siempre les venimos diciendo en este programa. Cuiden la trazabilidad de sus operaciones, cuiden la materialidad, cuiden la razón de negocios, porque a diferencia de un procedimiento fiscalizador, donde tú te puedes defender, aquí tú tienes la obligación ya de expresar y de definir que ese dinero sí es, o sea, tienes que comprobar que el dinero que está en tu cuenta bancaria tiene un origen lícito. Esa es la diferencia. En un aseguramiento de cuentas bancarias, la autoridad tiene que definir que hizo su procedimiento como debía y que esa sospecha era real, y aquí es al revés. Cuando la UIF te bloquea una cuenta por sospecha, tú tienes que aclarar que ese recurso que tienes en tu cuenta bancaria tiene una procedencia totalmente lícita. Bueno, la defensa o más bien en defensa, el concepto dinero lícito y la importancia de los contratos, de las facturas, son, digamos, el bastión, es decir, toda la documentación que puedas tener de tus operaciones es el bastión que te va a poder brindar en un futuro toda la tranquilidad de decir, bueno, si me preguntan por este ingreso, pues aquí está. Si me dedico a lo que estoy diciendo a la autoridad que me dedico, tengo que tener la documentación comprobatoria correspondiente, ¿ok? Esto que puede llevar a un efecto dominó, le llamo yo, cuando la autoridad pasa la estafeta de un tema de fiscalización a un tema de extinción de dominio. Realmente es un puente que la misma autoridad te va a cruzar, te va a llevar en caso de que tú no esclarezcas. ¿Por qué? Porque pasa de una infracción fiscal, puedes haber omitido una declaración, o puedes haber omitido ingresos que se da cuenta dentro de un procedimiento de fiscalización, pero puede pasar a un delito que ya tenga que
ver con el tema patrimonial. Y aquí es donde se pone bien delicado, ¿no? A ver, normalmente el SAT congela una cuenta bancaria por una duda, pues ya lo vimos, ¿no? Lo del 145A, por no encontrar el contribuyente, porque te pongas, digamos, al tú por tú con la autoridad, o porque tengas sospecha de que te vayas a ir sin pagar, ¿no? Sin embargo, cuando la autoridad detecta que los movimientos de dinero no coinciden con tu actividad declarada, o hay depósitos pues, de montos importantes sin un sustento, entonces se activa una alerta de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Uh-huh. Esa es la primera alarma, ¿no? Y ahí es donde ocurre el vínculo. La Ley Nacional de Extinción de Dominio establece que esta figura procede cuando contra los bienes de la persona, incluyendo evidentemente las cuentas bancarias, que hayan sido instrumento, objeto, producto o que hayan incluso encubierto estos delitos, ¿no? Entonces, si la autoridad, llámese el SAT o la UIF, sospechan que el dinero de la cuenta congelada tiene un origen oscuro, ilícito, más allá del tema de que no pagó impuestos, le dan vista al Ministerio Público para que éste inicie el procedimiento de acción de la extinción de dominio. Recordemos que la extinción de dominio es cuando la autoridad dice, oye, aquí hay nuevamente sospecha, te quito todo, es estos bienes que están a mi vista en lo que investigo. Eso es lo delicado de la ley de extinción de dominio y es a lo que muchos empresarios le tienen miedo. ¿Ok? ¿Y por qué es tan peligrosa la naturaleza de esta ley? Porque tiene 3 características que yo le llamo que son venenosas, ¿no? Vamos a llamarlo así, que se distinguen muchísimo y distan demasiado de un tema meramente administrativo o fiscal. Primero, esta ley o este procedimiento es 100% autónomo, es decir, no necesitan meter a la cárcel al empresario para quitarle el dinero de su cuenta bancaria o despojarlo de sus bienes. Bueno, despojarlo entre comillas porque no, técnicamente no es eso, pero sí quitarle sus bienes, ¿no? El juicio contra el dinero va por una cuerda separada contra el juicio de la persona. Es decir, primero, por un lado, va el tema de los bienes y por otro lado va el juicio contra la persona, es decir, la conducta de la persona, ¿ok? Esa es la primera, que es autónoma. La segunda, que es imprescriptible. Si el dinero entró de forma dudosa hace 5 o 10 años, la autoridad puede ir por él. Es decir, no hay como un límite establecido específico, ¿no? Y esto derivado de que muchas actividades ilícitas pues son redes que operan por años, por décadas. Entonces sí sería un error del legislador considerar una ley de extinción de dominio sin, o poniendo como límite esto, ¿no? Sin embargo, por ahí hay algunos colegas abogados que dicen, oye, si el delito prescribe a tal fecha o con tal, la pena máxima es tal, por la conducta que tú tuviste por tantos años, esa debería ser la prescripción de la ley, porque también dejar una ley abierta, es decir, sin prescripción, pues tampoco te da ninguna seguridad, ninguna certeza jurídica, ¿verdad? Y por último, la tercera, digamos, característica venenosa que le llamo yo, es la medida cautelar extrema. El juez puede ordenar que el dinero se mantenga congelado durante todo el juicio. Y esto, pues ya sabemos que los juicios pueden durar 1, 2, 3, 4, 5 o los años que tú gustes. Entonces de aquí va a depender mucho qué es lo que quieras hacer, ¿no? Y esto, pues evidentemente asfixia la operación de una empresa y pues bueno, la mata básicamente, ¿no? Sin dinero no se puede mover una empresa, ¿no? Ahora, aquí viene el meollo del asunto, donde yo les pido que hagamos el cambio de paradigma. Vamos a hacer la prueba de la buena fe. En el embargo normal fiscal, pues como yo les decía, tú te peleas con el SAT si él hizo bien el procedimiento o no.
Y en la extinción de dominio es al revés. Tú tienes que probar que el dinero es bueno, ¿ok? Y ahora, para que este brinco no ocurra, o más bien para que no prospere, el empresario debe demostrar contundente y sin lugar a duda que los recursos que se hallan en su cuenta bancaria tienen una procedencia totalmente lícita, ¿ok? Ahora, esta defensa de la que yo les hablo no es retórica, es 100% documental y es algo que les vengo diciendo en varios capítulos, como materialidad de las operaciones, trazabilidad en tus negocios, que exista una lógica por la cual hiciste cierta operación, por qué cobraste cierto dinero, y a eso le llamamos razón de negocios, ¿ok? Simple, ten tus contratos. En algunas empresas el buen quehacer es, oye, si me van a exponer a, no sé, una operación anual, vamos a hablar anual, porque así es como la marca la ley, arriba de, no sé, cierto monto, 200,000 pesos, por ejemplo. Entonces, operaciones arriba de 200,000 pesos, vamos a hacer contratos, no necesariamente notariados, porque esto puede ser costoso, lento y engorroso. Yo muchas veces les sugiero que se hagan incluso contratos digitales, y estos para la autoridad tienen una validez importante. ¿Por qué? Porque primero se firman con la firma electrónica que te da la misma autoridad fiscal, y segundo, nos da lo que le llamamos, y les hemos dicho hasta el cansancio, la fecha cierta, ¿ok? Segundo, aparte de los contratos, tener tus facturas, tus FDIs, y revisar que se hayan pagado los impuestos correspondientes, ¿no? Y tercero, tener la trazabilidad de dónde vino y a qué cuenta fue el dinero, para qué, por qué, explicar, guardar documentos de, oye, a ver, si me estoy dedicando a pues, qué sé yo, a algún servicio o a la venta de algún bien, pues guardar toda la documentación comprobatoria, la mayor cantidad que se pueda, ¿no? El tema de la extinción de dominio no es para el empresario que tiene sus cosas en orden, y es más, medianamente en orden, lo podría decir yo. Realmente la autoridad va a ocupar esta herramienta tan desoladora para muchos, pero tan efectiva para otros, contra aquellas personas que de verdad no tengan absolutamente ningún documento de los ingresos que muestran en sus cuentas bancarias, ¿no? Recordemos que esta ley es la macana o el garrote que tiene la autoridad o el Estado, en este caso el gobierno, contra el flujo de efectivo que no tiene una explicación. Y recordemos que este brinco de un tema administrativo a un tema penal, es decir, un tema ya de una acusación de un delito, se da termina en la pérdida total del patrimonio. Y esto ocurre solamente si y solo si existe un silencio documental, es decir, que no aportas prueba de absolutamente nada. Pero si tú tienes tus contratos, tienes tus documentos en orden, tienes manera de explicar el origen, la procedencia, incluso hacia dónde mandaste tus recursos, pues la verdad es que la autoridad tendría la obligación de liberarte los recursos y que tú sigas operando, ¿no? Bueno, por último, los quiero dejar un poco más tranquilos, primero diciéndoles que el tema de extinción de dominio no es contra todos ni para todos, no entren en paranoia. La verdad es que es una herramienta que sí tiene la autoridad y que siempre la ha tenido. Antes era el aseguramiento precautorio, después fue el bloqueo de cuentas bancarias, hoy en día es el buzón tributario y el bloqueo de sellos digitales. Pero en el fondo, la realidad es que siempre la autoridad se ha ingeniado las maneras en las que tú te puedas acercar a negociar tus omisiones o tus faltas ante la autoridad fiscal. Yo os puedo decir que estén tranquilos, si ustedes tienen medianamente en orden sus finanzas, si tienen medianamente bien hechas y bien estructurados sus contratos y sus operaciones en su empresa,
pues la verdad es que no tendrían mucho de qué preocuparse, solo revisen que tengan todo bien hecho y si tienen algo por ahí que tienen duda o que algo les resuena, pues bueno, simplemente les recomendaría que lo hagan mejor, lo tengan bien documentado en un expediente y listo. Y pues bueno, aquí vendrían cuatro, cuatro consejos que yo les daría para que estemos más tranquilos como empresarios en nuestro quehacer de negocios. Primero, mantén tu domicilio localizado. Esta información no es que les voy a dar, no me la saqué de la manga. Sin embargo, el 90% de los bloqueos preventivos de cuentas bancarias son por contribuyentes que no están localizados, ya sea por un embargo, ya sea por un aseguramiento, ya sea por lo que sea. El 90% son por personas que no estén localizadas. Y ojo, hay de todo, en ese 90% hay de todo. Están las que son fantasmas, están las que son reales, pero me cambié de domicilio y se me olvidó, o no, que se me olvidó entre comillas, y los otros que pues nunca tuve el domicilio, ¿verdad? Que utilicé la empresa nomás para hacer algún fraude, qué sé yo, ¿no? Hay de todo en ese mundo. Pero si tú eres un empresario bueno, este mensaje es para ti. Mantén tu domicilio fiscal actualizado y con las características que te pide la autoridad. Recordemos que el domicilio fiscal es donde se ubica el principal asiento de tu negocio. Y no me refiero a la silla, me refiero al lugar donde tú llegas y haces tu quehacer de negocios. Si es tu casa, pues es tu casa. Si tienes una oficina, si eres un mecánico, pues seguramente debes tener un taller. Pero si eres un mecánico y trabajas a domicilio, pues bueno, puede ser tu casa también, pero en el momento que llega la autoridad y te diga, aquí está Jaimito el mecánico, sí, como no, ahorita, tú debes demostrarle a ese verificador que tu domicilio es lo que tú le dijiste. O sea, tienes que demostrar que tienes las herramientas, los utensilios para tú desarrollar esa actividad que le estás diciendo a la autoridad. Ese es el punto número 1. 2, mantengan su buzón tributario actualizado. Por favor, a ver, se los voy a repetir. Mantén tu buzón tributario actualizado. Correo y número de teléfono. Aquí ya la autoridad ya no puede ir de casa en casa. De hecho, ya es muy raro que haga una auditoría y más que haga una visita domiciliaria, sobre todo por lo complejo que es el procedimiento y lo fácil que le resulta a la autoridad equivocarse. Yo me atrevería a decir que al menos el trabajo que nos ha llegado aquí a la firma, más del 90% es a través del buzón tributario. Aclaraciones, recursos de revocación, invitaciones de buenas, de malas, de todo es a través del buzón. Si a ti te interesa mantener a tu empresa en orden, debes mantener un canal de comunicación con la autoridad, el IMSS, el Infonavit, el SAT. Mantén ese canal de comunicación abierto. Ese es el segundo. Tercero, mantén la documentación en orden de tus finanzas. Y por el orden no me refiero a que tengas todo en una carpeta de colores muy bonita y separado por hojas, no. Mantén tu documentación en orden, primero. Sobre tus ingresos, mantén tus facturas, tu pago de impuestos, evidentemente, de esos ingresos que tú obtuviste. Los gastos que tú realizaste, debes demostrar y tener una lógica de por qué tú realizaste un gasto. Si tú eres un distribuidor de alimentos, por ejemplo, de alimentos a lo mejor, digamos, para ganado, pues tú no vas a tener en tus compras un vehículo de carreras, ¿verdad? De carreras de pista, de autos, no. Seguramente tú vas a tener gastos en tu empresa de camiones de carga, combustible en los diferentes puntos donde tú vas a repartir tus alimentos. A eso le llamamos trazabilidad y guardar la mayor documentación que se pueda. En un tema penal no es tan estricto como un tema fiscal. En un tema fiscal sí te van a pedir todo, absolutamente todo, porque es mucho más cuadrado, es muy técnico. Pero si estás ahí, pues no tienes un riesgo de que te quiten tu patrimonio. Lo peor que te puede pasar es que te bloqueen la cuenta bancaria mientras averiguan, pero no te van a quitar tu dinero. En un tema de extinción de dominio,
tú tienes 1000 maneras más de demostrar que esa situación ocurrió, que a lo mejor en este momento tú no tienes las herramientas. Bueno, mi consejo sería, tenlas. No porque seas un mal empresario, que mañana vayan a sospechar de ti, no, pero más te conviene tenerla, ya sea por la autoridad fiscal o por un tema de sospecha, no sé, quizá hiciste un negocio con quien no debías sin saberlo y te involucró en un tema delicado. Digo, nos ha pasado que por ahí hay un par de clientes que hicieron negocios con quien no debía sin saberlo y pues bueno, llegó la autoridad fiscal, les bloqueó cuentas bancarias y en lo que averiguaban los quemaron en la lista y después aclararon, oye, espérate, yo sí me dedico a esto, yo sí hice esto y pues bueno, ya. Pero sí se tenía la manera de demostrar, ¿no? Y bueno, ¿qué hacer si ya ocurrió? Si ya ocurrió un embargo de cuentas, un aseguramiento de cuentas bancarias, recuerda siempre acercarte a tu profesional de confianza. Seguramente tu principal puerta de entrada, tu comunicación inicial se hará con tu contador y de ahí con tu abogado fiscalista. Yo les recomiendo siempre que tengan un abogado fiscalista, aunque sea para consultas, y en dado caso de que te llegue algún tema así, te pueda defender. Existe el recurso de revocación, el juicio de nulidad, existen varias alternativas, incluso el juicio de amparo es viable en algunos casos importantes, ¿no? Bueno, y como mensaje final, ya para cerrar este capítulo, que esperemos que les haya sido de mucha apertura y de mucha luz para su empresa y que nos dé tranquilidad de saber de qué va esto y no nos creamos toda esta información tan amarillista de que, ay, es que ya vivimos en tierra de nadie. O sea, pues las leyes han cambiado, también se han evolucionado las empresas, ¿no? El dinero en el banco es de la empresa, pero el control lo tiene quien conoce la ley. No operes a ciegas, nunca. Siempre asesórate. Muy bien, estimados podescuchas, pues les agradecemos el favor de su atención en su episodio número 59. Si tienen nuevamente una duda, se los pongo en la mesa. Contáctenos en nuestro correo electrónico contacto@esancia.com. Y pues bueno, hasta aquí nuestro capítulo. Muchas gracias y nuevamente gracias al equipo de Dimensión 8 por la edición de este podcast. Hasta la próxima y muchas gracias.